no existe fecha precisa que indique la creación de las obras sociales en la República Argentina. Como muchos otros fenómenos políticos sociales, su gestación fue desarrollándose progresivamente a través de los años. Los primeros antecedentes se remontan a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, en estrecha relación con las corrientes migratorias. Durante esos años, aparecen en nuestro país las primeras mutuales y asociaciones de socorros mutuos, que comienzan a desplegar importantes acciones en materia de asistencia social. Este modelo reconoce como antecedente histórico al seguro de enfermedad impuesto por Otto von Bismarck en la Alemania imperial a partir de 1880 y que en principio daba cobertura a los trabajadores industriales. Contemplaba además de la asistencia médica, la cobertura de accidentes de trabajo, jubilaciones por invalidez y pensiones por supervivencia. Era de financiación obligatoria mediante aportes de trabajadores y empleadores, quienes además gestionaban estos recursos integrando cajas o fondos especiales. El sistema alemán de seguro social se difundió rápidamente por el resto de Europa, lo cual explica el peso que tuvo la inmigración en imponer el modelo en estas tierras. La implementación de estas primeras organizaciones en Argentina no estuvo exenta de tintes políticos. Mientras que algunas respondían al incipiente movimiento socialista, otras, en contraposición a ellas, se organizaban en torno a los círculos de obreros católicos. Aquí también prosperó la idea de cajas patronales, financiadas con aportes porcentuales del salario de los trabajadores y agrupadas por rama de producción u origen migratorio. Hacia fines de la década del 20, ya se registraban cerca de 1.100 organizaciones de socorros mutuos que daban cobertura a más de 500.000 de beneficiarios. A partir de 1945, con la presencia de Perón en el gobierno y aún antes desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se da un fuerte impulso al desarrollo de las asociaciones de trabajadores por rama de producción. Siguiendo en parte la idea de las ya existentes cajas patronales, se comienza a afianzar el modelo a partir de la obligatoriedad de los aportes en muchos de los convenios colectivos de trabajo. Dentro de este marco, fueron creadas por decreto las primeras obras sociales en la órbita de los ministerios y las empresas del Estado. Así surgió la obra social del Ministerio del Interior, la obra social del Congreso de la Nación, la obra social de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y muchas otras más. Las organizaciones sindicales, por su parte, alineadas con la política oficial del justicialismo, tuvieron un rol protagónico en el desarrollo del modelo de obras sociales, tomando como propio el concepto de comunidad organizada, preconizado por el general Perón. El texto del decreto 21.119 del año 1953 alerta acerca de la necesidad de coordinar los servicios entre las distintas obras sociales, como así también la reducción de los costos del sistema, lo que nos da la pauta de la envergadura y la proyección que ya para ese entonces había tomado la seguridad social. A partir de 1955, luego de la Revolución Libertadora, se pretendió retroceder en los derechos adquiridos por los trabajadores en este aspecto, pero el modelo estaba lo suficientemente afianzado como para soportar los embates de una política alejada de las necesidades populares. A partir de 1955, con la caída del gobierno justicialista, la autodenominada Revolución Libertadora pretendió en forma casi infantil borrar 10 años de historia de conquistas sociales y derechos adquiridos por los trabajadores. El decreto número 4161 prohibía emblemas, marchas y cualquier alusión posible referida al peronismo. Durante esos años, y más tarde, durante el parcial restablecimiento de la democracia, con Frondizi y luego con Arturo Illia, el movimiento sindical continuó silenciosamente ampliando su presencia en lo social, brindando servicios de atención médica, turismo, viviendas, guarderías infantiles y otros servicios más. El financiamiento de las obras sociales
provenía de los aportes y contribuciones discutidos en paritarias y en las convenciones colectivas de trabajo. Aún no había una ley que legitimara el sistema. Con el golpe de Estado del 28 de junio de 1966, que derrocara al entonces presidente Dr. Arturo Illia, el movimiento sindical comienza a experimentar discrepancias en su seno. A los pocos meses del golpe, ya hay dos corrientes bien diferenciadas. Una crítica al gobierno de facto representada por las 62 organizaciones peronistas y la otra, más complaciente con el oficialismo, liderada por el bandorismo, que preconizaba un peronismo sin Perón. A un año del golpe, liderado por el general Onganía, se recrea la Comisión Nacional de Obras Sociales, que daba cuenta de la existencia en este momento de 326 obras sociales que extendían su cobertura a más de 8 millones de argentinos. Aunque reconoce que el nivel de prestaciones era heterogéneo entre las diferentes organizaciones. Para 1968 se acentúan las diferencias entre los líderes sindicales, lo que llevaría a la fractura de la central obrera, la cual queda dividida en la CGT de los argentinos y la CGT Azopardo. Esta situación era un reflejo más del ambiente de tensión y violencia que comenzaba a instalarse en el país por esos días. Situación que alcanzaría su máxima expresión con los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Córdoba, conocidos como el Cordobazo. Onganía, en medio de este clima, enrarecido por el que atravesaba su administración, debió ceder en parte a las presiones sindicales. De esta manera, el movimiento obrero consigue, a comienzos de 1970, la sanción de la Ley 18.610, conocida como Ley de Obras Sociales, que transforma en obligatorios los aportes y contribuciones al sistema que hasta ese momento eran prácticamente voluntarios. La sanción de esta primera Ley de Obras Sociales representa un punto de inflexión en la evolución de la seguridad social, logrando en poco tiempo extender la cobertura del sistema a casi el 70% de la población argentina. En el año 1970 es sancionada la Ley 18.610, conocida como Ley de Obras Sociales. Representa un punto de inflexión tanto en el desarrollo de la seguridad social como en el crecimiento del poder sindical. La obligatoriedad del aporte que consagraba esta ley, en un momento histórico de alta productividad y baja desocupación, representó la clave del poder económico que empezaría a concentrar el sector. En 1971, mediante la Ley 19.032, se crea el Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, con el que se brinda cobertura a la totalidad de los jubilados y pensionados del país. También por esos años se crean las obras sociales para los empleados públicos provinciales, que en su conjunto brindan cobertura a casi el 10% de la población del país. A comienzos de 1974, con el general Juan Domingo Perón nuevamente al frente del Gobierno Nacional, se eleva al Congreso el proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, que pretende reposicionar al Estado como garante del derecho a la salud para todos los habitantes. Pero el proyecto del Poder Ejecutivo no contemplaba la incorporación de las obras sociales al sistema, lo que generó el enfrentamiento con el bloque radical, que propiciaba su incorporación obligatoria en un plazo no mayor a 3 años. El Sistema Nacional Integrado de Salud se sancionaría 3 meses después de la muerte del general Perón y se lograría implementar tan solo en 4 provincias. En marzo de 1976, un nuevo golpe militar interrumpe una vez más el proceso democrático, poniendo en marcha el llamado Proceso de Reorganización Nacional, que inscribirá las páginas más sangrientas y sombrías de nuestra historia. La nueva Junta Militar, con Jorge Rafael Videla a la cabeza, comienza una cruzada contra el movimiento sindical y las obras sociales. En primera instancia, declara ilegales a la CGT y a las 62 organizaciones, comenzando la persecución de gran cantidad de dirigentes
e interviniendo sindicatos. Por otra parte, tanto las obras sociales como el INOS fueron rápidamente intervenidas, transformándose en verdaderos botines de guerra para los hombres del proceso. Durante esos años, las obras sociales intervenidas se transformaron en fuentes de empleo para familiares, amigos y acólitos al proceso, hipertrofiando sus estructuras administrativas y comprometiendo sus finanzas, al punto de no poder brindar prestaciones médicas en muchos lugares. Paralelamente, el rumbo económico que comenzaba a tomar el país en manos del entonces ministro de Economía Martínez de Hoz no tardaría en deteriorar el aparato productivo nacional, con el consiguiente crecimiento de la deuda externa argentina. El proyecto económico del proceso no podía sustentarse sin desarticular el movimiento sindical y las obras sociales que los sindicatos manejaban. Así, para 1979, se alzan las primeras voces desde la Bolsa de Comercio, alertando sobre el peligro que encarnaba la CGT y la necesidad de centralizar los aportes de obra social para sacarlos de la órbita del poder sindical. Siguiendo esta línea de pensamiento, el 1 de agosto de 1980 se promulga el Decreto Ley 22.269, que pretendía reemplazar a la Ley 18.610, cuyos objetivos más importantes eran provincializar las obras sociales y desvincularlas de la actividad sindical que les había dado origen, eliminar las representaciones gremiales de la conducción de los futuros entes de obra social. Se autoriza la expropiación de bienes de las obras sociales. Pero a pesar del enorme poder que ostentaba el proceso por esos días, esta ley nunca llegó a reglamentarse. Poco tiempo más tarde, ante el anuncio del llamado a elecciones, las fuerzas políticas comienzan sus campañas con la mirada puesta hacia el 83. Con la llegada del radicalismo al poder, encarnado en la figura del doctor Raúl Alfonsín, se vuelve a la carga con la idea de separar la actividad sindical de la conducción de las obras sociales. En tal sentido, y ya desde la campaña misma se había denunciado el pacto síndico-militar. Una vez en el gobierno, se eleva al Congreso el proyecto de ley de reordenamiento sindical, que pretende romper con el poder hegemónico de la dirigencia sindical para luego integrar las obras sociales al futuro Seguro Nacional de Salud. El intento de separar a la conducción sindical del manejo de las obras sociales fue uno de los primeros objetivos planteados por el gobierno radical a través del proyecto de ley de reordenamiento sindical. Este proyecto legislativo, conocido como Ley Mucci, en referencia a quien ocupaba por ese entonces la cartera laboral, tuvo media sanción en diputados, pero fue rechazado por el Senado mediante la coalición del bloque justicialista con el Movimiento de Integración y Desarrollo y el Movimiento Popular Neuquino. Hacia fines de 1988, ya en la última etapa de la presidencia de Raúl Alfonsín, el radicalismo consigue la sanción de la Ley del Seguro Nacional de Salud y la nueva Ley de Obras Sociales, que reemplazará a la dictada durante el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía y que mantiene vigencia hasta la actualidad. Resulta importante recordar que la Ley de Obras Sociales, finalmente aprobada, tiene algunas diferencias sustanciales con el proyecto original presentado por el oficialismo. Efectivamente, el proyecto radical propiciaba, por un lado, el control estatal de la Administración Nacional del Seguro de Salud, cuyo directorio tendría mayoría de representantes del Estado. Por otro lado, promovía la incompatibilidad entre los cargos sindicales y la conducción de las futuras obras sociales. Sin embargo, el texto finalmente aprobado no logró apartar a la dirigencia sindical del manejo de las obras sociales, las cuales se mantuvieron intervenidas en su gran mayoría hasta fines del gobierno radical. Luego de asumir anticipadamente la presidencia de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem pone al frente de la Administración Nacional del Seguro de Salud, autoridad rectora de las obras sociales, al dirigente gastronómico Luis Barrionuevo. Por esos días,
el sindicalismo mantenía en su seno profundas divergencias con relación a su afinidad con el gobierno menemista, lo que llevaría a una nueva ruptura de la Central Obrera tras el congreso realizado en el Teatro San Martín en octubre de 1989. De esta manera, queda constituida la CGT San Martín, alineada con el oficialismo, la CGT Azopardo, encabezada por Saúl Ubaldini y opositora al gobierno, y un sector autodenominado independiente, integrado, entre otros, por el gremio bancario, comercio y luz y fuerza. En medio de este clima de confrontación sindical, el gobierno realiza la primera movida estratégica para avanzar sobre el control de las obras sociales, mediante el decreto 2284/91, crea el Sistema Único de Seguridad Social, recaudando los aportes y contribuciones del sistema a través de la DGI, los cuales serán distribuidos posteriormente a las obras sociales por el ANSES. Este nuevo sistema posibilitará no solo controlar la caja de las obras sociales, sino también identificar a la población de aportantes a cada entidad, teniendo una primera aproximación al padrón real de titulares.